Bueno, muy buenos días. Espero que estén despiertos, así como estuvieron con Sergio con esa excelente presentación. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Llevo 4 años fuera y después de haber trabajado en el país y 13 años llevo trabajando con Naciones Unidas, es mi primera vez que vuelvo a dictar una conferencia después de mucho tiempo, entonces ustedes hacen hoy que sea un bonito recuerdo. Nos han pedido que desde el punto de vista de la organización, pero desde la experiencia regional en El Salvador y los países centroamericanos, hablemos un poco de sistemas de administración de riesgo en LAFT, lavado de activos y financiación del terrorismo como una herramienta para combatir la corrupción. Y a eso vamos a dirigir nuestra charla esta mañana. Antes quiero agradecer a Asoriesgo por la invitación, felicitarlos por esos 15 años de esfuerzos y, como dicen ustedes, de estar dando valor. Están a tono con los estándares internacionales en materia de riesgo que todo el tiempo están dando valor. Los felicito y que sigan generando espacios académicos especializados que puedan servir para que ustedes en el día a día puedan implementar de una mejor manera todos los estándares internacionales y las obligaciones que devienen de las convenciones. Me voy a permitir tocar o abordar la conferencia con 3 líneas temáticas claves que vamos a ir trabajando con ustedes. La primera de ellas, vamos a mirar el link entre lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Hoy parece, digamos, una conclusión lógica, un consenso básico, pero no ha sido fácil en el escenario global, no ha sido fácil en la aplicación regional y mucho menos en las evaluaciones que sobre esta temática ha hecho el GAFI y sobre el acompañamiento técnico que nuestra oficina brinda en materia de la implementación de las convenciones. En segunda medida, vamos a mirar algo que nos parece muy novedoso que pasó el año pasado, que fue el cambio de la norma ISO en materia de gestión de riesgos, que tiene un enfoque bastante integrador, novedoso, versátil, que va a permitir que todas las organizaciones que trabajan en la prevención de estos fenómenos pues puedan adaptarse cada día más a ese enfoque basado en riesgo que venimos aplicando desde el 2009, pero que se ha hecho para materia de lavado de activos y financiación del terrorismo exigible a partir del año 2012 con la 4ª ronda de evaluación de los estándares del GAFI. Y finalmente vamos a hablar de una experiencia que nosotros trabajamos en el 2012 que dio pie desde el programa global a que se trabajara una guía para las empresas en materia de corrupción y que algunos de ustedes de pronto lo conocieron bajo la sombrilla del proyecto que nuestra oficina adelanta en este país, que se conoce como negocios responsables y seguros. Lo primero que yo quiero dejar en la mente de ustedes es esa frase que se trabajó al interior del grupo de expertos anticorrupción. Hace más o menos unos 7 años atrás, el GAFI se reúne con el G20 y comienzan a mirar una de las preocupaciones más grandes. Todos sabemos y entendemos que el lavado de dinero tiene que ver con la corrupción, pero estamos mirando cuál es el mejor escenario y cómo construir esa línea temática y desde el punto de vista técnico y especializado comenzar a abordar ese trabajo. En ese entonces se partió diciendo que cualquier sector de la economía que tenga una obligación derivada de los estándares internacionales en cuanto a la prevención, detección y control del lavado de activos, tiene que entender que el entorno que protege, o sea, la labor que ustedes hacen como sector solidario, tiene que hacer la tarea más difícil a uno de los fenómenos más complejos a nivel mundial. La corrupción ha sido denominada por los estados dentro del seno de Naciones Unidas como el cáncer global, una plaga insidiosa que afecta a la gobernanza, al desarrollo y que impide el crecimiento económico de los pueblos y la estabilidad y amenaza la seguridad de las instituciones. Y en esa medida es donde la corrupción comienza a tener un protagonismo bastante importante. Ese proceso evolutivo de la corrupción tiene un momento histórico muy importante para nosotros. Así como ustedes cumplen 15 años de existencia de este foro académico convocante y relevante para el sector solidario, hay un instrumento internacional de Naciones Unidas que también cumplió 15 años y es conocida como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
UNCAC por las siglas en inglés, o como la Convención de Mérida, porque fue ratificada o fue firmada en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en Mérida. Esta convención tiene o entra en el juego de los instrumentos internacionales a tener tres aspectos fundamentales que van a ser el link entre lavado, corrupción y financiación del terrorismo. La primera línea es que con el ingreso o con la nacida a la vida jurídica global de la Convención, los estados generaron o adoptaron un instrumento realmente convocante, válido, jurídicamente vinculante a nivel global. Esta convención es el único instrumento global. Existen otras convenciones regionales como la Convención Africana, la Convención Interamericana, pero para la parte, digamos, global y para, digamos, ese ejercicio global de combate y prevenir este fenómeno, ese es el instrumento base que se utilizan los estados, digamos, en los aspectos que vamos a mirar más adelante. Con la adopción de este instrumento se deja atrás una de las prácticas más frecuentes y uno de los mitos más renuentes que venía de finales de los 80s, y es que la gente pensaba que directamente el lavado de dinero era proveniente ¿de qué? De las drogas, ¿cierto? Y culparon a la Convención de Naciones Unidas contra sustancias, el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de narcotizar el fenómeno. Usted veía definiciones basadas en los 80 y usted sabe que es ochentera porque dice es llevar la plata de las drogas a los bancos. Eso era lavado, ¿cierto? Y en ese momento, a finales de los 80, cuando el mundo despertaba a esa amenaza global que eran las drogas, era válido. Pero fenómenos convocantes, digamos, dentro del paraguas de Naciones Unidas, que se acuñaron con el término de criminalidad organizada transnacional, dentro de los cuales se atuyó digamos, la corrupción, generó la necesidad de este instrumento especializado. Este instrumento especializado del que les venía hablando genera un link directamente con las convenciones internacionales que lo preceden, como es la Convención de Viena, que tiene que ver con drogas, o la Convención de Palermo, que tiene que ver con crimen organizado. Y en esa medida la convención genera, dentro de los 5 capítulos válidos, 5 obligaciones fundamentales para el sector privado o para cualquier institución que desde el desarrollo de cualquier actividad económica quiera prevenir el fenómeno. La primera de ellas hace la referencia a la prevención, y en el escenario de la prevención nosotros vamos a entender que vamos a exigir que nuestras prácticas comerciales o nuestros negocios tengan prácticas que sean transparentes, diáfanas, que permitan, bajo los principios de transparencia y de rendición de cuentas, hacer que los mercados económicos jueguen con reglas claras a la hora del buen intercambio comercial. En segunda medida, también tenemos la posibilidad de que nosotros adoptemos políticas para combatir la corrupción dentro del ADN empresarial, que permita que esos grandes principios globales permitan que cuando la corrupción intenta calarse por cualquier actividad económica, esta puede, digamos, estar replicada en cierta medida. Asimismo, permite que los estados hagan un link directo y decir que también es lavado de activos el dinero proveniente de casos de corrupción, y algo muy importante que es lo más convocante, y es que comienza a desmitificarse ese tema de que solamente podemos hablar corrupción o que la corrupción es solamente un negocio de lo público, es decir, son corruptos o solamente son corruptibles los funcionarios del sector público. Entonces algunos dicen, no, esto es como un tango, para poder bailar se necesitan 2 y tiene que haber alguien que haga una oferta o alguien que pida el ofrecimiento y alguien que pague por ese ofrecimiento. Y en esa medida, para las obligaciones comienzan a instituirse tipos penales que juzgan la corrupción desde el sector privado. Y finalmente, en el tema de la recuperación de los bienes, hace obligaciones específicas para que los estados comprometan a las empresas, a los sectores, a que con sus sistemas y esquemas de cumplimiento, cuando identifiquen esas señales sospechosas, esos reportes de información, realmente permitan algo válido, que sea la persecución de esos activos robados, porque los activos robados no le pertenecen a una organización criminal como en otros fenómenos, cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de tráficos, sino que le pertenecen al Estado, y el Estado quiere que se reintegren o que regresen a ese, digamos,
fondo público del cual fueron sustraídos. Y en esa medida, la convención permite, bajo la luz de los estándares internacionales del GAFI, adoptados y modificados en el año 2012, conectarse en 4 líneas estratégicas. La primera de ellas hace referencia a la comprensión de riesgos nacionales y la coordinación. Ustedes saben que las 2 primeras recomendaciones del GAFI hacen referencia primero a la inclusión del enfoque basado en riesgo, lo segundo que para tener un enfoque basado en riesgo el país tiene que tener una claridad sobre qué es corrupción, qué entiende por corrupción desde la perspectiva del lavado de dinero. Lo segundo es que para poder trabajar tiene que generar una estrategia o un plan nacional conjunto y asimismo tiene que articularse desde la perspectiva pública y privada para poder combatir el fenómeno. El segundo hace referencia a medidas de mantenimiento, registros, incluida la debida diligencia del cliente y que llama no solamente al sector financiero sino a los otros sectores no financieros o a los sectores no financieros designados por el GAFI o a aquellos que la legislación nacional convoque en estas materias a que genere registros de sus clientes, desarrolle prácticas, lo introduzca dentro del desarrollo de su negocio y finalmente lleve registros de debida diligencia. Finalmente, que toda esa información valiosa que se ha detectado desde el punto de vista preventivo sea utilizada para detectar, investigar, enjuiciar o confiscar, entendiendo la confiscación, no la confiscación que entendemos de los términos de la colonia, sino la confiscación que es la persecución de los bienes que hace el Estado a través de un tribunal competente. Aquí en la legislación colombiana ustedes van a tener 2 figuras de confiscación, la ley de extinción de dominio que ustedes ya conocen y el comiso penal, cuando se persiguen los bienes del penalmente responsable, cuando ha sido vencido en juicio y se ha demostrado que los bienes son producto o instrumento del delito. Y finalmente el tema de coordinación y cooperación internacional. Si nosotros sabemos que frente al fenómeno de la corrupción, lo que nunca se queda en el país donde ocurre el hecho de corrupción son los recursos, ¿cierto? Los recursos son extrapolados, son transferidos o son manejados en otras jurisdicciones que tienen bajas legislaciones en materia de riesgos de lavado, que son jurisdicciones que están comprometidas, digamos, a nivel internacional en los listados de excepción y que van a permitir que el Estado no pueda recuperar esos bienes que han sido robados en esta materia. Frente a la implementación efectiva de las recomendaciones del GAFI, también y ya en desarrollo de esas 5 líneas temáticas, la línea de linkear la corrupción y el lavado de dinero con ese enfoque basado en riesgos tiene o toca esos aspectos fundamentales que vamos a desarrollar uno a uno. El primero de ellos es salvaguardar la integridad del sector público. Yo creo que todos queremos y aquellos que alguna vez hemos sido funcionarios públicos también tenemos un tema reputacional, ¿o no? A veces dicen, claro, usted trabaja como funcionario público y uno cuando le dicen, ¿pero por qué la comparación? No, es que el esfero se le cae a las 5 de la tarde, pero a las 5 en punto, ¿no? O ese es uno de los temas que busca. Entonces, este tema de la implementación efectiva y el link entre la corrupción y el lavado busca desde la corrupción poder transmitir aquellas líneas de, digamos, de conocimientos que permitan que cualquier medida que desde el lavado se adopte permita salvaguardar la integridad, la buena moral y la ética pública que permita entender que en un país como Colombia o en otro país de la región, los estados desarrollan la función pública con los más altos estándares de probidad y en cumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención y detección de la corrupción. El segundo hace referencia a proteger a las instituciones designadas del sector privado del abuso y aquí en esta misma línea se mete en la actividad financiera y la actividad no financiera designada por el GAFI, es decir, entran lo que conocemos nosotros como sujetos obligados, que son aquellos que se entienden que son personas naturales o jurídicas que dentro de cualquier actividad económica tienen, basados en la legislación, una obligación decantada para establecer sistemas de prevención, establecer oficiales de cumplimiento y tener la obligación de reporte efectivo. Lo tercero y más importante, incrementar la transparencia del sistema financiero. Ustedes saben que la razón de esto hace referencia a que los estándares del GAFI están o surgieron a la vida jurídica internacional con la intención de preservar la estabilidad del sistema financiero, porque de una u otra forma dentro del juego económico todo
todos los recursos de las actividades económicas terminan dentro de este sector de la economía y eso lo hace el más sensible y el que sigue teniendo el más alto peso dentro de las obligaciones en este sentido. Y finalmente, tiene que haber un resultado y es facilitar la detección, investigación y juzgamiento de la corrupción, el lavado y la recuperación de activos robados, con la intención clara y diáfana de combatir la impunidad y que el Estado, como les decía hace un momento, recupere aquellos bienes que han sido robados dentro de su ejercicio. Frente a la salvaguardar la integridad del sector público, se buscan varios escenarios y esta salvaguardar la estabilidad del sector, la integridad del sector público, le apunta a uno de los riesgos más claros y es ¿qué entendemos nosotros por el riesgo país? Ese riesgo país tiene una lectura multidimensional, que no se mira solamente desde el lavado de activos, sino que basados en las últimas evaluaciones del GAFI, con el enfoque basado en riesgo, es una transversalización del lavado de activos a través de todos los delitos determinantes que establezca la legislación. Es decir, en ese escenario, y para, digamos, poner a la corrupción como protagonista, cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo país, Colombia acaba de hacer una evaluación de riesgo país, una de las líneas transversales fue la corrupción. ¿Cómo se lee la corrupción desde el lavado de dinero? ¿Cuáles son los recursos que se pierden cada año? ¿Cómo esos recursos que se perdieron en la contratación o en la función pública terminaron en las actividades económicas de todos los sectores con ese viso de apariencia de legalidad y cómo el Estado va a recuperarlo, si va a poder hacerlo o no va a poder hacerlo? Y en esa medida se busca que las instituciones gubernamentales claras tengan algo importante, una independencia operativa y una autonomía que permita que puedan combatir el fenómeno, que no tengan ninguna incidencia, pero también algo muy claro, que puedan hacer pesos y contrapesos dentro del equilibrio del Estado. Ustedes saben que la forma como está diseñada el Estado, los tres poderes que integran el poder público, invitan a que dentro de la forma como está establecido en la Constitución y en las normas, pueda haber una serie de controles y contrapesos que se puedan auditar y que se puedan de una u otra forma vigilar entre ellos. Y en esa medida, lo importante también es que las instituciones puedan combatir el fenómeno con la asignación de recursos. Una de las lecciones más claras que ha traído los nuevos estándares internacionales es el tema de asignación de recursos, pero ojo, no solamente para el sector público, sino para el sector privado. Y la pregunta es, ¿cuánto me va a costar esta nueva ley que acaba de sacar? ¿Cuánto me va a costar? Pues va a tener que invertir, y lo digo desde la esfera pública, desde la esfera privada. Mónica, es que genera costos para la operación, claro, pero ¿de qué otra forma combate usted el dinero del crimen? O si usted sabe que están robando a su vecino, ¿usted qué hace? ¿No toma medidas? Si usted sabe que se entraron porque no tenía medidas de seguridad, ¿usted se mantiene igual? Claro, entonces, frente a la amenaza y a los riesgos que se vienen identificando, en esa medida, uno de los grandes avances es que desde la perspectiva pública, pero también de lo privado, hay que asignar recursos frente al combate a la corrupción, al lavado y a la financiación del terrorismo. ¿Cuántos? Pues depende directamente ya de las empresas y del sector privado y los recursos con los que cuenten para ello.